Hola, ¿sabías que la distancia de la Tierra al Sol es tan grande que escribirla con números normales sería un caos total? ¿O bien que el tamaño de un átomo es tan pequeño que parece imposible de representar con un número común? Hoy vamos a entrar a un lenguaje matemático utilizado por científicos, ingenieros, médicos, físicos y astrónomos. Un lenguaje que simplifica lo imposible y convierte números gigantescos o diminutos en algo claro, elegante y poderoso. En esta clase no solo vas a aprender qué es la notación científica, sino por qué es una herramienta clave para entender el mundo real, desde el espacio exterior hasta lo más pequeño del cuerpo humano. Te prometo que después de esta explicación, los números enormes dejarán de darte miedo y empezarás a dominarlos con total seguridad. Así que concéntrate, abre tu mente y quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy marca la diferencia entre memorizar matemáticas y realmente entenderlas. Así que detente un momento y piensa en esto. ¿Cómo escribirías un número como 300.000 millones sin equivocarte? ¿Y qué pasaría si tuvieras que trabajar con 45 millonésimas una y otra vez? La notación científica existe para resolver exactamente ese problema. Sirve para simplificar números extremadamente grandes o bien extremadamente pequeños. Convertirlos en una forma más corta, más clara y más fácil de trabajar, sin perder información ni precisión. Gracias a la notación científica, los científicos pueden calcular distancias entre planetas sin escribir filas interminables de ceros. Los médicos y biólogos pueden estudiar células, bacterias y moléculas con números diminutos pero exactos. Los ingenieros pueden diseñar edificios, puentes y tecnología sin cometer errores por exceso de ceros. En lugar de escribir números largos y confusos, la notación científica nos permite expresar cualquier cantidad como el producto de un número sencillo por una potencia de 10, es decir, orden, claridad y poder matemático en una sola expresión. Y lo más importante, no es un tema solo para pasar un examen, es una herramienta real que conecta las matemáticas con la ciencia, la tecnología y el mundo que nos rodea. Si entiendes esto, entiendes por qué la notación científica no se memoriza, sino se domina. Así que quédate conmigo porque en esta clase te voy a enseñar a usarla paso a paso, sin confusión y con total seguridad. Así que comencemos. Bien, en pantalla podemos observar una serie de ejercicios de notación científica. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pasar de número decimal a notación científica, ¿vale? También podemos ver algunos números enteros. Pero bien, ¿cómo pasamos de un número a notación científica? Bueno, pues es muy sencillo. ¿Qué es lo que debemos nosotros de realizar? Pues es desplazar el punto decimal. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de formar una cantidad que esté entre 1 y que sea menor a 10. Entonces lo podemos representar de la siguiente manera.
entre 1 menor o igual a 1, esa cantidad X, ¿vale? Y que sea de igual forma menor a 10, ¿vale? Entonces siempre debe de estar entre 1 o bien 9.99, ¿vale? Así tal cual. Entonces, siempre tenemos un coeficiente, ¿vale? Y multiplicado por una base de potencia 10, ¿vale? Y asimismo un exponente entero, ¿vale? Puede ser negativo, positivo, dependiendo del desplazamiento. Entonces, el exponente nos indica el desplazamiento del punto decimal, ¿vale? Entonces, recordemos siempre un coeficiente multiplicado por una potencia o base 10 y asimismo el exponente que indica el desplazamiento, ¿vale? El coeficiente entonces debe de estar entre 1 y 9.99. Entonces, vamos a pasar al primer ejercicio. Nos dice que tenemos aquí 9 milésimos. ¿Vale? ¿Por qué 9 milésimos, profe? Ah, bueno, por la lectura de los decimales. Es muy importante también aprender a leer decimales, ¿vale? Entonces aquí tenemos la primer decimal, que se lee como décimas, la segunda decimal, centésimas, y la tercera, que son las milésimas. Entonces son 9 milésimas, ¿vale? No vamos a decir .009. Entre tantos ceros, pues a lo mejor nos confundimos, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante aprender a leer decimales también, ¿vale? 9 milésimas. ¿Cómo la voy a pasar a notación científica? Muy fácil, respetando la regla, que me dice que tengo que hacer que esté entre 1 y 9.99 como coeficiente. Bueno, entonces voy a desplazar mi punto hacia la derecha, ¿vale? En este sentido. Y aquí torna algo muy importante, porque cuando yo hago el desplazamiento del punto decimal hacia la derecha, el exponente será negativo, ¿vale? Entonces ahí, negativo, ¿vale? Y cuando hago el desplazamiento hacia la izquierda, sería positivo, ¿vale? Entonces, hacia la derecha, exponente negativo, hacia la izquierda, exponente positivo, ¿vale? Porque es el desplazamiento que yo voy a realizar, ¿vale? Entonces, si yo lo hago a la derecha, ese exponente va a ser negativo. ¿Cuántas veces voy a recorrer el punto? Bueno, vean, aquí está, vamos a iniciar aquí y entonces iniciamos 1, 2 y 3. 3 veces lo voy a recorrer o bien lo voy a desplazar. Entonces aquí nos queda 9 y vean bien, ya tengo mi ¿qué? Coeficiente. ¿Qué me falta? Mi base o bien esa potencia de 10 por base de potencia por 10, ¿vale? Y ahora me falta ¿qué? Un exponente que indica ¿qué? El desplazamiento, ¿vale? ¿Hacia dónde lo desplacé? Ah, bueno, hacia la derecha. Ok, ya sé que mi exponente entonces va a ser negativo. ¿Cuántas veces lo desplacé? 3 veces. Entonces, exponente negativo, ahí está. ¿Y cuántas veces fueron? 3, ¿vale? Entonces ahí me queda 9 por 10 a la menos 3. Ya tengo el primer ejercicio, ¿vale? Ahora vamos a realizar el siguiente. Acá tenemos entonces 74 100 milésimas. ¿Por qué 100 milésimas, profe? Ah, bueno, vamos a ver. Décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, ¿vale? 74, 100 milésimas, ¿vale? Entonces hacemos lo mismo. Tenemos que respetar mi regla, que me dice que tengo que tener un coeficiente entre 1 y 9.99. Así de fácil y sencillo, nada más. Entonces aquí tengo que recorrer mi punto decimal. ¿Hacia dónde? Aquí tengo el punto decimal.
lo tengo que recorrer de igual forma hacia la derecha. Porque si yo lo hago hacia la izquierda, pues voy a hacer muchísimo más pequeño mi número y entonces ya no va a estar entre 1 y 9.99 ese coeficiente. Entonces, por eso es hacia la derecha. Entonces aquí tenemos que contar ese desplazamiento que vamos a realizar hacia la derecha. Y recordemos que cuando va hacia la derecha es negativo, ¿vale? Eso no se nos puede olvidar. Entonces aquí vamos a iniciar 1, 2, 3, 4, ¿vale? Hasta ahí porque ya hago aquí entonces 7.4, ¿vale? Décimas, ¿vale? ¿Cuántas veces lo desplacé? 4 veces. ¿Hacia dónde fue? Ah, bueno, fue a la derecha, entonces el exponente ya sé que será negativo. Entonces aquí por 10 a la menos 4. Vean, exponente negativo y ese exponente es el desplazamiento, ¿vale? La cantidad de veces que yo desplacé ese punto decimal como tal, ¿vale? Entonces, ahora tengo el siguiente, 945 milésimas, ¿vale? Lo mismo, recuerden, hay que aprender la lectura. Décimas, centésimas, milésimas, ¿vale? 945 milésimas. Ok, lo mismo, hay que desplazar el punto hacia la derecha. Y cuando lo desplazo hacia la derecha es negativo el exponente que nos indica el desplazamiento. Entonces aquí lo voy a desplazar una sola vez, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya genero 9.45 centésimos. Entonces aquí tengo 9.45, ¿vale? Centésimos. Ahora, la base de potencia 10, recuerden siempre, siempre por 10. Y ahora hay que indicar el desplazamiento. ¿Hacia dónde fue? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Ah, bueno, fue hacia la derecha. Entonces ya sabemos que si es hacia la derecha, ese desplazamiento representado en exponente será negativo. Entonces aquí sería menos 1, ¿vale? Entonces, dudas que vayan teniendo, los estoy leyendo en los comentarios, ¿vale? Pero así de fácil y sencillo, nosotros podemos representar cualquier cantidad, cualquier número en notación científica. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahora tenemos 78.5 décimos. Veamos aquí que no cumple la regla. ¿Por qué? Porque es un número grande. Sobrepasa la regla que nos dice que debe de estar como límite o tope en 9.99 y no lo está, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno, pues disminuir un poquito esta cantidad. ¿Hacia dónde tenemos que hacer el punto decimal? Hacia la izquierda. ¿Vale? Para que nos quede como 7.85 centésimas, ¿vale? Y así ya cumple la regla de notación científica. Entonces veamos el punto lo teníamos aquí y el desplazamiento fue a la izquierda, una vez, ¿vale? Entonces nos quedó 7.85. Ahora vamos a representar esa potencia de 10, base de potencia de la notación científica. Y el desplazamiento representado en exponente. Como fue hacia la izquierda, el exponente es positivo. ¿Cuántas veces fueron? Nada más una vez, ¿vale? Ese desplazamiento. Entonces ahí lo tenemos, ¿vale? A la 1 representado. Aquí hay algo muy importante que aclarar. En muchas ocasiones, el 1 en exponente, notación científica, no se representa. ¿Por qué? Porque por ley matemática quiere decir que ahí va un 1 cuando no sea representativo o no esté ilustrado. ¿Por qué? Porque lo pudimos haber dejado como 7.85 centésimas por 10 y sin un exponente representado. Y cuando no hay exponente, pues nos indica que es 1 como tal, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta.
Ahora bien, vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos 130,04 centésimas. Lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Respetar la regla que esté entre 1 y 9,99, ¿vale? Aquí ya son 130, pues sobrepasa, claro está, a esos 9,99. Tenemos que hacerlo más pequeño, ¿vale? Entonces, vamos a desplazar ese punto decimal, ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Claro está que lo vamos a desplazar hacia la izquierda, ¿vale? Entonces vamos a iniciar una, no lo podemos dejar ahí porque sería 13, no cumple con la regla, tenemos que volver a desplazar y ahora sí es 1,3004 milésimas, ¿vale? Entonces ahora sí cumple con la regla de notación científica, ¿vale? Y aquí tenemos 3004, ¿vale? 10 milésimas. Ahora sí está muy bien representado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden, la base de potencia 10 de la notación científica por 10. Y aquí, ¿hacia dónde fue el desplazamiento? Hacia la izquierda. Entonces, ¿cuántas veces? 2. Entonces, si fue hacia la izquierda, ese exponente 2 será positivo, ¿vale? Y ahí lo tenemos, ¿vale? De esa manera, nosotros podemos pasar un número a notación científica. Ahora, vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos 2000. Tenemos que hacer lo que cumpla con la regla. Reiteramos, tiene que estar entre 1 y 9,99, ¿vale? Entonces aquí, por obvias razones, tenemos el punto decimal aquí y tenemos que hacer el desplazamiento hacia la izquierda. Entonces, 1, 2 y 3. Aquí nos quedaría como 2 por 10 a la 3, ¿vale? ¿Por qué el exponente 3 positivo? Ah, bueno, porque nosotros hicimos un desplazamiento del punto decimal hacia la izquierda, ¿vale? ¿Cuántas veces fueron? 3 veces. Por eso el exponente 3. 2 por 10 a la 3, ¿vale? Entonces, siempre que desplace el punto decimal hacia la derecha, el exponente que indica ese desplazamiento será negativo. Y cuando el desplazamiento sea hacia la izquierda, el exponente será positivo, ¿vale? Esto siempre que pasen un número a notación científica. Y recuerden que debe de cumplir ese coeficiente la regla. Estaré entre 1 y 9,99. Ahora bien, vamos a pasar de notación científica a un número, ¿vale? Y entonces aquí tenemos el primer ejercicio. Tenemos 5,7 por 10 a la 2. Veamos que aquí tenemos un exponente positivo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer siempre? A este exponente, cuando sea positivo, nosotros le vamos a restar la cantidad de decimales que tengamos. ¿Cuántos decimales tenemos aquí expresados? Nada más uno, ¿vale? Entonces, como tenemos un decimal, a este exponente le vamos a restar ese 1, ¿vale? Entonces sería 2 menos 1, nos queda 1. Y ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar la cantidad tal cual, ¿vale? En este caso, 5,7 la pasamos tal cual, pero sin el punto decimal. Entonces nos queda 57. Y le vamos a agregar la cantidad de ceros que nos dio como resultado, ¿vale? La disminución de este 2 y el punto decimal, ¿vale? La cantidad de cifras del punto decimal. En este caso nos dio 1, agregamos un 0,
¿vale? Tal cual. Entonces ahí son 570 como tal, ¿vale? Vamos a hacer otro ejercicio para que quede un poco más claro. Veamos que tenemos exponente positivo, ¿vale? Aquí lo tenemos, 5. Cuando tenemos exponente positivo, vamos a restarle la cantidad de decimales que tengamos acá, ¿vale? ¿Cuántos decimales tenemos? Ah, bueno, pues nada más tengo uno. Ah, bueno, entonces aquí son 5 menos uno es igual a 4, ¿vale? Entonces, bien, vamos a omitir el punto decimal ¿de qué? De este coeficiente. Entonces, aquí nos queda 93, yo ya lo omití. ¿Cuántos ceros le voy a agregar acá? Ah, bueno, hacia la derecha. Ah, bueno, entonces son 1, 2, 3 y 4, porque son 4 los que me está indicando aquí, ¿vale? Entonces aquí nos queda como 930,000, ¿vale? De esa manera, ¿vale? Entonces siempre que sea exponente positivo, yo le resto la cantidad de decimales que tengamos, ¿vale? Y entonces el resultado es la cantidad de ceros que yo voy a agregar a la derecha, ¿vale? De ese coeficiente sin punto decimal, ¿vale? Pero ahora, profe, ¿qué pasa cuando ese exponente es negativo? Ah, bueno, cuando es negativo, pues yo voy a agregar los ceros hacia la izquierda. Exponente positivo aquí entonces es hacia la derecha. Entonces aquí vamos a anotarlo. Cuando el exponente es positivo, yo agrego ceros hacia la derecha, ¿vale? Entonces aquí pongo positivo hacia la derecha. Y cuando es negativo, pues va hacia la izquierda, ¿vale? Esos ceros yo los agrego hacia la izquierda, ¿vale? Para que quede un poquito más claro. Y esto es una forma muy fácil de pasar de notación científica a un número, ¿vale? Entonces aquí veamos, tenemos exponente negativo, -3. Ah, bueno, ¿qué voy a hacer acá? ¿Le resto la cantidad de decimales, profe? No, no se las restes, así se va a quedar tal cual cuando es un exponente negativo, ¿vale? Entonces simplemente yo paso acá 385, omito el punto decimal, ¿vale? No le resto los decimales a la cantidad de decimales al exponente, no se los resto, simplemente paso tal cual esto, sin el punto decimal, 385. Y aquí, ¿qué me dice? Cuando esté exponente negativo hacia la izquierda, agrego los ceros, ¿vale? ¿Cuántos ceros son? Me está indicando que son 3. 1, 2 y 3. Y obviamente pongo el punto decimal entre el último cero y el penúltimo, ¿vale? Ahí irá el punto decimal, ¿vale? Entonces aquí, pues ya me queda que tengo 385 100 milésimos, ¿vale? Es muy importante la lectura de los decimales, décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos y 100 milésimos, ¿vale? Entonces son 385, 100 milésimos, ¿vale? Así tal cual. Entonces vean que cuando es un exponente negativo, yo dejo tal cual el coeficiente tal cual. Omito obviamente también el punto decimal, pero le voy a añadir aquí la cantidad de ceros que me esté indicando cuando sea negativo. Cuando sea positivo, acá sí le tengo que restar la cantidad de decimales que tenga, de cifras decimales que tenga, ¿vale? Entonces, para que sea un poquito más práctico y más sencillo el pasar de notación científica a un número, ¿vale? Entonces, vamos a ver acá este ejercicio también. 8 por 10 a la 4. Tengo que exponente que positivo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a restar la cantidad de decimales que tengo, pero aquí no tengo decimales, es 8 entero como tal. Ah, bueno, entonces como no tengo decimales, pues no hay nada que restarle. 8 menos, perdón, 4 menos 0, pues me queda 4, ¿vale? Entonces aquí me va a quedar ese 8 como tal y le voy a agregar ¿qué? Pues 4 ceros porque es lo que me quedó como tal, ¿vale? Entonces aquí serían 80,000
de resultado. Recuerden que cuando es positivo, los ceros se agregan hacia la derecha, ¿vale? Para que no tengan duda. Y acá veamos ahora, es negativo. Tengo un exponente negativo, que es ese -3. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues bueno, exactamente lo mismo. Pasar esta cantidad tal cual, ¿vale? Tal cual, ¿por qué? Porque el exponente es negativo. No le voy a restar la cantidad de decimales que tengo aquí, que es 1. No se lo resto. ¿Por qué? Porque es negativo. Entonces acá paso tal cual eso como 74. ¿Vale? ¿Cuántos ceros me está indicando aquí que le tengo que agregar? Pues 3 de igual manera. Entonces tengo 1, 2, 3. ¿Vale? Entonces ahora sí, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a colocar ¿qué? El punto decimal. ¿Dónde? Entre el último cero y el penúltimo. Entonces, aquí exactamente iría ese punto decimal, ¿vale? Entonces, ahí me queda como tal 74 10 milésimos, ¿vale? Y obviamente acá tenemos un ¿qué? Signo negativo. Bueno, negativo, ¿vale? Como tal. Y de esa manera podemos expresar entonces de notación científica a un número como tal, ¿vale? Entonces vean aquí por último, tengo 9 por 10. Vean aquí que no tengo un exponente representado, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahí hay un ¿qué? Un 1 por ley matemática. Entonces, si hay un 1, pues le tengo que restar la cantidad de decimales que tenga acá, pero no tengo decimales. Bueno, paso esto tal cual, ¿vale? Entonces es un 9 y como no tengo decimales que restarle a este exponente, pues bueno, me queda 1. Entonces, esa es la cantidad de ceros que yo agrego. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Por qué a la derecha? Pues porque el exponente es positivo. Entonces, ahí está un 0 y me queda como resultado entonces 90. ¿Vale? Entonces, de esta manera podemos pasar de notación científica a un número. Recuerden, siempre que sea un exponente positivo, ahí sí tengo que restarle la cantidad de decimales que yo tenga en cifras, ¿vale? Y ahora sí, lo que me quede de resultado es la cantidad de ceros que yo voy a añadir o bien agregar. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha, ¿vale? Y el coeficiente se pasa tal cual, ¿vale? Sin el punto decimal, claro está, ¿vale? Y ahora bien, cuando es negativo, pues ahí vean, es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque ahí simplemente yo voy a dejar el coeficiente tal cual, sin punto decimal, y no voy a restar nada a ese exponente, ¿vale? Sino que lo que me diga el exponente negativo es la cantidad de ceros que yo voy a agregar. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿vale? Y recuerden que siempre ahí tiene que estar ese punto decimal entre el último cero y el penúltimo, ¿vale? Y obviamente hay que respetar también los signos, ¿vale? Ahora vamos a pasar con la multiplicación de notación científica. Veamos el primer ejercicio. Aquí tenemos 7 por 10 a la 5 multiplicado por 5 por 10 a la 4. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo único que se realiza en multiplicación de notación científica? Pues bueno, multiplicar los coeficientes. En este caso se multiplican estos coeficientes, se mantiene la base de potencia 10 y por último, los exponentes se suman. Cuando es multiplicación de notación científica, exponentes se suman. Entonces aquí vamos a poner que se suman, ¿vale? Esos exponentes se suman para que no haya dudas como tal. Ahora entonces, multiplicamos coeficientes. 7 por 5 son 35. ¿Vale? Entonces ahí tenemos 35. La base de potencia 10 en notación científica se mantiene por 10. Y el exponente entonces, pues bueno, está dado por la sumatoria de 5
y 4. Entonces aquí son 5 más 4 serían 9 como tal, ¿vale? 9 positivo. Entonces, como resultado aquí nos queda 35 por 10 a la 9, ¿vale? De esta manera. Ahora, el siguiente ejercicio, de igual forma, lo mismo, coeficientes se multiplican, se mantiene la misma base de potencia 10 y los exponentes se van a sumar como tal, ¿vale? Entonces aquí tengo 3.7 multiplicado por 5.2. Eso me va a dar como resultado 19.24, ¿vale? Ahora bien, dejo la base de potencia, que es por 10, y como exponente sería la sumatoria de 6 más 2, que son 8 como tal, ¿vale? Entonces aquí me queda como resultado 19.24 centésimos por 10 a la 8, ¿vale? Reitero, muy importante la lectura de los decimales, décimos, centésimos, ¿vale? Para que quede un poquito más claro. El siguiente ejercicio es exactamente lo mismo, ¿vale? Aquí tengo que multiplicar, pues, esos coeficientes. La base de potencia 10 queda tal cual y los exponentes se suman, ¿vale? Entonces aquí tengo 9 por 6 serían 54. Y ahora la base de potencia de la notación científica, que es por 10, y la sumatoria de esos exponentes. Aquí tengo 8 más menos 5. Entonces aquí más por menos es menos, ¿vale? Entonces aquí nos quedaría 8 menos 5, nos queda 3, ¿vale? Muy importante retomar leyes de los signos, que nos dice que más por más es igual a más. Más por menos es igual a menos. Menos por menos es igual a más. Y menos por más es igual a menos, ¿vale? Entonces, tengamos en cuenta que aquí signos iguales siempre el resultado es positivo. Signos desiguales, el resultado será negativo como tal, ¿vale? Siempre será negativo. Entonces, por eso, aquí la multiplicación de estos signos de más por menos, pues me dio menos. Entonces se resta 8 menos 5, pues me dio 3 positivo, ¿vale? Entonces aquí nos queda 54 por 10 a la 3. Lo mismo en el siguiente ejercicio. Coeficientes los multiplico. La base de potencia 10 se mantiene y esos exponentes se suman, ¿vale? Entonces aquí tengo 6 por 8 son 48. Dejo la base de potencia de la notación científica, que es por 10, ¿vale? Y sumo esos exponentes. Entonces tengo menos 3 más menos 7 de acá. Entonces lo mismo, más por menos es menos. Entonces me queda menos 3 y menos 3 me da menos 10, ¿vale? Entonces aquí me queda 48 por 10 a la menos 10. Y lo mismo en el siguiente ejercicio. Coeficientes se multiplican, ¿vale? La base de potencia 10 se mantiene y los exponentes se suman, ¿vale? Entonces aquí tengo 3.5 por 5.2 centésimas, ¿vale? Ok, entonces el resultado de eso, pues me va a dar 17.57 centésimas, ¿vale? Claro está que tengo que dejar que
la misma base de potencia y el exponente que me dé la sumatoria de los exponentes. Pero aquí, mucha atención, recordemos la regla de la notación científica. Debe de estar entre 1 y 9.99. Y aquí tengo 17. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Mucha atención, tengo que pasar este punto decimal, ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿vale? Entonces acá vamos a poner la base de potencia 10 y la sumatoria de menos 5 y 3. Menos 5 más 3 me queda menos 2, ¿vale? Entonces aquí, ahora sí, veamos este exponente, es menos 2. Cuando yo tenga que pasar esta cantidad a la regla de la notación científica para que se cumpla, cuando yo hago un desplazamiento hacia la izquierda, se va a sumar, se suma, sumar. Cuando yo haga un desplazamiento hacia la derecha, se va a restar, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que cumplir con la regla de la notación científica, que debe de estar entre 1 y 9.99. Aquí es 17. Tengo que cumplir con esa regla. Tengo que hacer un desplazamiento, desplazar el punto decimal hacia la izquierda para que se cumpla la regla de la notación científica. Entonces, aquí me va a quedar 1.757 milésimos por 10, la base de potencia 10, y aquí ese exponente menos 2, yo le voy a sumar 1. ¿Por qué? Porque hubo un desplazamiento hacia la izquierda una vez. Entonces, menos 2 más 1 me quedaría menos 1, ¿vale? Ahí como exponente. Pero me van a decir, oye, profe, pero ¿no sería menos 3? No. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una cantidad negativa, un menos 2, y yo tengo que agregarle 1. Aquí dice sumar 1. Es como, por ejemplo, si nosotros tenemos una deuda y llegamos y pagamos, pues, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la deuda, no va a aumentar, ¿vale? Entonces, ejemplo, yo debo 2 pesos, pero llego y digo, ¿sabes qué? Te voy a pagar 1 peso. ¿Cuánto debo? ¿Debo 3? No, debo solamente ya 1, ¿vale? Entonces, para que quede eso clarito, ¿vale? Entonces, de esta manera, siempre hay que cumplir con la regla de la notación científica, ¿vale? Que debe de estar ese coeficiente entre 1 y 9.99 como tal. Y entonces el resultado a este ejercicio pues sería 1.757 milésimos por 10 a la menos 1 como tal. Ahora bien, vamos a realizar la división de notación científica. ¿Qué se hace en este caso? Se hace división de coeficientes, ¿vale? Coeficientes se dividen. La base de potencia 10 se mantiene. ¿Qué pasa con los exponentes en la división? Se van a restar, ¿vale? Esos exponentes en la división se restan, ¿vale? Entonces aquí yo tengo que hacer la división de esos coeficientes, que en este caso sería 6 entre 3, me quedaría como resultado 2. La base de potencia 10 se mantiene, entonces por 10, y acá el exponente pues se tienen que restar, ¿vale? Entonces aquí tengo 9 menos 5, me queda 4. A 9 le quito 5, me quedan 4 como tal. Entonces aquí el resultado es 2 por 10 a la 4. Vamos con el siguiente ejercicio. Pasa exactamente lo mismo. Tengo que dividir, ¿qué? Los coeficientes.
¿vale? Yo voy a dividir esos coeficientes, la base de potencia 10 se mantiene y los exponentes se van a ¿qué? A restar, ¿vale? Entonces aquí tengo 12 entre 4, pues me queda 3. La base de potencia se mantiene por 10 y aquí el exponente, pues tengo que restar 7 menos 2. En este caso me queda 5. Entonces ahí me queda 3 por 10 a la 5. En el siguiente ejercicio es exactamente lo mismo. Dividir, ¿qué? Coeficientes, en este caso 25 entre 5. La base de potencia 10 se queda, se mantiene. Y acá los exponentes se tienen que restar, ¿vale? Entonces ahí 25 entre 5, pues me queda 5 por la base de potencia que es 10 por 10 y los exponentes se restan. Entonces aquí tengo 7 menos este 6, ¿vale? Entonces aquí voy a tener 7 de esta manera menos el menos 6 de acá, ¿vale? De este exponente que está aquí. Entonces aquí es menos por menos, pues me da más. Entonces aquí serían 7 más 6, pues me da como tal 13, ¿vale? Entonces me queda 5 por 10 a la 13, ¿vale? Hay que tener muchísimo cuidado con la ley de los signos, ¿vale? No se vayan a confundir con el menos de aquí. Ah, bueno, es que ya aquí tiene el menos. Ah, pues yo nada más resto 7 menos 6. No, es muy importante distinguir el menos de la regla que se aplica en la división con el menos del exponente, ¿vale? Entonces ahí hay que tener cuidado. Ahí se hace o bien se aplica ley de los signos. En este caso, menos por menos, pues me da más. Y entonces quedó 7 más 6, pues es igual a 13. 5 por 10 a la 13. Ahora bien, en el siguiente ejercicio, lo mismo, división de coeficientes. La base de potencia 10 se mantiene y los exponentes se tienen que restar. Se restan. Entonces aquí tengo 5.2 entre 4.35 centésimos. Pues bueno, eso me da como resultado 1.19 por 10. Recuerden siempre la base de potencia de la notación científica. Y acá tengo menos 4 de aquí y menos 3 de este exponente. Entonces serían menos 4 menos 3. ¿Por qué acá menos 3? Aquí es positivo, entonces sería lo mismo. Menos por más es menos, se mantiene el menos, ¿vale? Entonces menos 4 y menos 3 serían menos 7. ¿Vale? Entonces ahí no se vayan a confundir, no vayan a decir, pero no queda menos 1 porque ya les resta menos 3. No, es como si yo tengo una deuda de 4 pesos, pero vuelvo a pedir 3 pesos, pues mi deuda no disminuye, mi deuda aumenta, ¿vale? Entonces pasa lo mismo aquí, menos 3 y menos 4 me da como resultado menos 7. Entonces me queda 1.19 centésimos por 10 a la menos 7. Y lo mismo en este último ejercicio, división, ¿vale? De esos coeficientes, base de potencia 10 se mantiene y se restan los exponentes. Entonces aquí tengo 1.43 dividido entre 8.3. Eso me va a dar como resultado 0.17, ¿vale? Por 10, recuerden, la base de potencia de la notación científica. Y ahora, los exponentes se restan aquí en la división. Entonces tengo 5 menos 1 de acá, ¿vale? Aquí está. Entonces ahora tengo que hacer leyes de los signos, igual, menos por menos me da más, ¿vale? Entonces aquí me queda 5 más 1, pues sería 6 como tal,
¿vale? Pero vean, ¿qué dice la regla de la notación científica? Debe de quedar un número entre 1 y 9.99. Entonces aquí tengo que hacer el desplazamiento de quién, de este punto decimal. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Y recordemos, si hago desplazamiento hacia la izquierda, se suma, ¿vale? Si hago desplazamiento hacia la derecha, ¿se qué? Se resta, ¿vale? Muy bien. Ok, entonces ahí hacia dónde voy a hacer mi desplazamiento, hacia la derecha, una vez, para que me quede entonces 1.7, la base de potencia 10 por 10 aquí. Y ahora bien, tengo 6, pero ¿cuántas veces desplacé ese punto decimal? Ah, bueno, nada más una vez, entonces aquí menos 1, me queda 5. Entonces aquí sería a la 5. 1.7 por 10 a la 5. Y ese sería el resultado de ese ejercicio. Entonces, en la notación científica es muy importante seguir las reglas de desplazamiento de punto decimal y sobre todo es importante respetar la regla general de que ese coeficiente debe de ser un número, una cifra que esté entre 1 y 9.99. Es muy importante siempre tener en cuenta que siempre lleva una base de potencia 10 y asimismo un exponente que nos va a indicar el desplazamiento simplemente de ese punto decimal como tal. Y pues bueno, ahora te toca a ti. Resuelve estos ejercicios de notación científica. Pasa de notación científica a número. Recuerda aplicar las reglas necesarias de la notación para evitar equivocarte en el proceso. Estaré leyendo tus respuestas en los comentarios. No olvides que es de suma importancia comentar y participar con estos ejercicios, porque así puedo asegurarme que no ha quedado ninguna duda en particular. Y si queda alguna duda, pues aquí estoy para ayudarte a resolverla. Y no olvides, yo soy el profe Chávez y nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y a estudiar se ha dicho.